Algunos se preguntan qué es esto del fondo de estabilización, qué es la franja de precios, no lo entienden muy bien. Esa es bastante simple y se lo vamos a explicar aquí. Cuando el precio sube, el Estado subvenciona una parte de ese exceso. Y cuando el precio baja, el Estado se cobra de lo que ha subvencionado y mantiene el precio estable. Digamos que el balón de gas, que estaba más o menos antes de la turbulencia política en 40 soles, el Estado lo fija en ese precio. El balón de gas debe ser alrededor de 40 soles. Si sube a 45, el Estado pone esos 5. Y si baja, por ejemplo, a 35, a 34, lo sigue manteniendo a 40 soles y esos 3 o 4 o 5 soles de exceso se lo cobra para retornar la plata al fondo, porque es una plata que el Estado está poniendo justamente para equilibrar, digamos, en el tiempo el valor de un producto. Ahora, en estas circunstancias, ¿podría ser beneficioso o resultar el tema de la estabilización de los precios, intervenir en los precios? Eso se lo vamos a preguntar a Francisco Torres, que es profesor de SAN, con el cual ya estamos enlazados. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo para ti y tu distinguida audiencia. Gracias. Esto ya se ha intentado, incluso el año pasado se intentó también, ¿no? Y finalmente no resultó. Y finalmente esa plata que se pone en el fondo se va y nunca retorna, ¿no? Nunca hay ese retorno que se espera para tener un fondo estable y que la plata no esté saliendo permanentemente del erario público, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, el gobierno ha anunciado que el GLP va a regresar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este fondo, en suma cuenta, ha venido manteniendo un cierto equilibrio en el precio de este combustible a lo largo de los años, a través de un sistema de compensaciones y aportaciones, donde incluso los inversionistas privados no han podido replicar los altos o los bajos precios internacionales desde el año 2004. O sea, por lo que este tipo de medidas no son una novedad, ciertamente. Por lo tanto, cabría preguntarse si es que esta medida que busca lograr un impacto del precio de este combustible, que dicho sea de paso es el de mayor uso doméstico en este país, resultará exitoso, resultará eficaz para el mercado minorista, para el ama de casa. Ciertamente para poder responder esta pregunta debemos considerar que la cadena de comercialización del GLP cuenta con un sector mayorista, donde existen agentes tanto productores e importadores. Es precisamente en este segmento, Juan Carlos, donde se aplican las medidas del fondo. No obstante, existen también un sector minorista, donde se comercializa el GLP al consumidor final. No existe un control de precios y por lo tanto pueden aplicarse distintos márgenes comerciales en cada uno de los agentes. En resumen, que haría que los intermediarios ganen más, pero no necesariamente se vea beneficiado el bolsillo del usuario final, ¿no? No necesariamente, y eso ha ocurrido anteriormente. Por lo tanto, en resumen, la sola aplicación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles al GLP envasado y a granel no va a garantizar la reducción del precio al consumidor final, que quede bastante claro. Perfecto. Ahora, ¿por qué ha subido tanto? ¿Es solo un tema del alza en el dólar que superó los 4 soles o hay otros factores adicionales que han ayudado a que este precio se dispare tanto, llegando casi hasta los 60 soles por balón? Gracias por la pregunta. El gas licuado de petróleo, GLP, es un derivado de los hidrocarburos, por lo tanto obedece al precio internacional de un commodity que es el petróleo. El petróleo de un tiempo a esta parte ha sufrido un alza a nivel internacional. Al día de hoy ha cerrado el WTI, el West Texas Intermediate, que es el mercado marcador en nuestro continente, con $68, un poco más de $68 el barril. Es una cifra y dicen que podría llegar hasta 80, ¿no? En los próximos meses, o sea que está en alza, digamos, ¿no? Por supuesto. De hecho, si es que miramos solamente hace un año, el mercado es tan fluctuante que a abril del año pasado ha llegado a un nivel de precios negativo, a menos $37.24 el precio del barril. Por lo tanto, no es un efecto solamente local, ni siquiera regional en Sudamérica, es un efecto a nivel mundial. Y por lo tanto, existe la necesidad de aplicar algunas medidas aquí en el país que sí son posibles, más allá de la aplicación de algunos subsidios al consumo, que son importantes, pero no son la única solución. ¿Por dónde iría tu solución? Bueno, en primer lugar, hay que ir al meollo del asunto.
¿Por qué el precio de un bien en general se incrementa? Se incrementa cuando existe escasez. El GLP a granel en el Perú viene importado vía marítima y la producción nacional se va a transportar del mismo modo, vía marítima. Según las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, se reportan constantes oleajes anómalos de manera continua desde el año 2010 hasta ahora. Y esto es aplicable a todo el litoral peruano. Con lo cual, esto no permite que exista un correcto abastecimiento en los distintos terminales en nuestro país. Ahora, ¿qué se puede hacer para poder evitar esta falta de oferta en los terminales GLP? Desde hace más de 10 años se viene evaluando el desarrollo de un proyecto de infraestructura que implica almacenamiento en tierra y transporte por ductos de GLP, desde el principal foco de producción, que es Pisco, hasta la entrada a Lima. Es un proyecto que por distintas razones no ha visto la luz. Por lo tanto, esta, que es una de las medidas concretas que se ha evaluado muchísimo, va a depender no solamente de la viabilidad técnica y económica, sino también de la voluntad política para sacarlo adelante. Una cosa más la pongo sobre la mesa. Teníamos teóricamente la intención como Estado a mediano plazo cambiar nuestra matriz energética y que a los hogares, en vez de llegar GLP en balones, llegara gas natural. Pero finalmente eso se quedó en el papel y no ha habido pues una política agresiva de tenderlo, la red de gas natural a las viviendas, ¿no? Y finalmente se ha quedado en un proyecto dormido. Terminamos discutiendo sobre subvencionar el gas licuado de petróleo cuando tenemos un gas natural barato que podría ser una gran alternativa, y es una gran alternativa para muchas viviendas, pero en un porcentaje muy bajo, ¿no? Gracias por la pregunta. El trabajo silencioso en la masificación del gas natural evidentemente no se ha promocionado mucho. Sin embargo, debemos decir que desde el año 2004 hasta el día de hoy, toda la costa y parte de la sierra ya se ha concesionado y se están desarrollando los proyectos en masificación, desde Tumbes hasta Tacna. Ahora bien, para poder llegar con el gas natural a todas las regiones del país, honestamente es una tarea muy difícil de llegar. El poder llegar con productos energéticos a todo el territorio nacional va a implicar una mixtura entre gas natural, gas licuado de petróleo y también energías renovables. Podemos ver algunos proyectos fotovoltaicos que se desarrollan en el oriente peruano con un cierto éxito. Por lo tanto, no enfoquemos el hecho de que no llega el gas, por el hecho que no llegue el gas natural a todo el Perú, no significa que no se va a ampliar la frontera energética en nuestro país. Correcto, Francisco. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Cerramos nuestro bloque económico.